Hola, 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 amada familia, queridos amigos. Los saludamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Hemos orado pidiendo al Padre por su paz, su salud y mucho gozo, y que todas sus necesidades sean cubiertas por su misericordia. También hemos pedido que Él les haya guiado en la meditación de su palabra y que se haya revelado en ella a cada uno de ustedes. Hoy, en Voces de Aliento, vamos a retomar el tema y recordemos. Hemos repasado juntos las definiciones del Logos eterno y el rema personal. Pero hoy el Señor nos llama a profundizar, porque no se trata solo de entender conceptos, sino de experimentar una resurrección espiritual. Porque de nada nos sirve tener el mapa perfecto, o sea, el Logos, y saber que existe una brújula, el rema, si no tenemos el aliento vital para emprender este viaje. En este episodio final, el Espíritu Santo quiere confrontarnos con una realidad estremecedora, y es que es posible tener la Biblia abierta en nuestras manos y que nuestro espíritu permanezca cerrado y hambriento. Hoy, el Padre nos llama a dejar de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el mero conocimiento intelectual, y a empezar a comer el árbol de la vida, porque desea que regresemos a la luz del primer día, y ese es el Espíritu que puso en nosotros. Preparen su corazón para meditar profundamente, porque vamos a reflexionar en el misterio de cómo las palabras de un gran Maestro, Jesús, el Verbo, el Logo, sigue siendo hoy el único sustento verdadero para el alma humana. Entonces la pregunta es, ¿cuánto reconocemos realmente que Jesucristo, el Logos encarnado, ya habita en nosotros? A veces leemos las Sagradas Escrituras como si buscáramos a un Dios muy lejano, olvidando la verdad más explosiva del nuevo pacto, porque Jesús pagó un precio muy alto para conseguirlo. No leemos para encontrar a Dios afuera, leemos para despertar al Dios que vive dentro de cada uno de sus hijos. Reflexiona. Si Cristo vive en ti, la lectura de la palabra debe de ser el momento donde tu espíritu se alinea con el de Él, que habita en ti. Regresemos al momento cumbre donde Jesús define la naturaleza de su comunicación. En un contexto donde muchos discípulos lo abandonaron porque sus enseñanzas eran difíciles de digerir para la mente natural, Jesús declara la clave maestra de toda la Escritura. Voy a estar leyendo desde la LBLA y empezamos con Juan 6:63 que dice: El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Meditemos repasando de nuevo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mediten en esto por un momento. Jesús no dijo que sus palabras son inspiradoras, ni morales, ni educativas, aunque lo son, porque lo son. Él dijo que son espíritu y son vida. Esto significa que cuando abrimos las Escrituras, no estamos ante un texto inerte. Estamos ante contenedores de la esencia divina. Pero el Señor aclaró algo que sigue siendo grave hoy en día. La carne, nuestro intelecto humano, nuestra capacidad de análisis, nuestros estudios universitarios o teológicos, sin revelación, sin unción, para nada aprovechan. Medita. En el ámbito espiritual, la mente carnal puede acumular datos bíblicos, pero no puede generar vida de reino. Cuando el Logos, la palabra escrita, es tocado por el Espíritu Santo y se convierte en rema, la palabra hablada a ti, ocurre un milagro.
Hay una transferencia de la naturaleza de Dios a tu espíritu. Escucha, es como el Génesis. Adán era un muñeco de barro perfecto, pero inerte, hasta que Dios sopló aliento de vida en su nariz. De la misma manera, las Escrituras pueden ser para nosotros teología perfecta, pero inerte, hasta que el Espíritu Santo sopla sobre ellas y nos despierta. Cuando Jesús te habla un rema hoy, Él te está impartiendo su propia vida. No es información, es una transfusión de su poder, su paz, su autoridad y su naturaleza eterna directamente a tu ser. Por eso sus palabras no solo informan, sino que resucitan áreas muertas en nosotros, y es lo que Él desea hacer ahora mismo. Reflexiona. Hay un peligro mortal de la lectura sin revelación. Entender a Juan 6:63 nos lleva a confrontar un peligro latente y devastador en la iglesia moderna. El daño que hace al espíritu leer la palabra por religión, rutina o mero deber, porque queremos ser buenos cristianos y tenemos la Biblia en la mano, pero sin la búsqueda desesperada de la revelación del Espíritu. Presta atención. El apóstol Pablo, un hombre que conocía logos de memoria antes de conocer a Cristo, o sea, la Torá, la Biblia, nos advirtió severamente sobre esto. En 2 Corintios 3:6 dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu Santo, porque la letra mata, pero el Espíritu Santo da vida. Escuchen bien, la letra mata. ¿Puede la Biblia matar? Sí, cuando se lee sin el Espíritu Santo, y Pablo lo entendió muy bien. Presta atención, leer por religión u obligación crea fariseos modernos, crea personas que pueden debatir doctrina, pero no pueden amar a su prójimo. Peor aún, pueden causarle daño a la iglesia. También crea un orgullo espiritual que nos hace creer que estamos bien con Dios porque cumplimos con nuestra cuota de lectura diaria, hacemos estudios bíblicos o vamos a la iglesia a escuchar al pastor. Pero sin embargo, nuestros corazones están lejos de Él, como se lo dijo a Isaías. El daño al Espíritu Santo puede ser incalculable. Esta lectura carnal nos vacuna contra la verdad real. Nos da una falsa sensación de seguridad. Nos hace creer que conocemos al autor solo porque hemos estado en contacto con su libro de instrucciones. Pero caemos en el peligro de tener el menú en la mano y morir de hambre porque nunca probamos la comida servida. Si lees la Biblia y no te lleva al arrepentimiento, a la adoración, al amor y compasión y a una dependencia mayor del Espíritu Santo, entonces estás leyendo solo la letra, y esa letra, sin el Espíritu Santo, eventualmente endurecerá tu corazón bajo un velo religioso. Es muy importante que medites en esto. Entonces, ¿a qué nos está llamando el Padre en este momento crucial de la historia y al inicio de este año 2026? Dios nos está llamando a una transición urgente, que es pasar de estudiantes de un texto a ser dependientes de su voz. Escuche bien. El Padre está buscando hijos e hijas que no se conformen con la leche de la lectura superficial, sino que desesperadamente clamen por el alimento sólido que solo viene por revelación. El llamado es a la humildad radical. Es reconocer que, sin el Espíritu Santo, somos incapaces de entender una sola verdad espiritual. Por mucho que leamos, hagamos estudios bíblicos, escuchemos 50 canales de las redes sociales,
El llamado es a detenernos antes de abrir las sagradas escrituras y reconocer nuestra bancarrota espiritual. Es decirle al Señor: Padre, aquí está el Logos, aquí está la leña para el fuego, pero si tú no envías el fuego de tu espíritu, seguiré teniendo frío, y este altar nunca encenderá a tu gloria. Necesitamos desesperadamente la oración que Pablo hacía por la iglesia de Efeso, y esta debe ser nuestra oración diaria de ahora en adelante. Hablo de Efesios 1:17. Enfocarnos en pedir que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de nuestro Redentor, nuestro amado. El Padre nos llama a buscar la revelación. La palabra griega es apokaplisis, que significa quitar el velo. Dios quiere quitar el velo de nuestros ojos para que veamos a Cristo resucitado en cada página. No como un personaje histórico, sino como la vida misma que necesitamos hoy para sobrevivir y vencer, porque Él nos dio la victoria. Amada familia, al cerrar esta serie, los invito a meditar cuántas veces hemos leído palabras de vida con un espíritu adormecido. ¿Cuántas veces hemos buscado respuestas en el Logos sin consultar al Espíritu Santo? La promesa es maravillosa. Las palabras que Él habla son espíritu y son vida. No tenemos que fabricar la vida, solo tenemos que recibirla. La Biblia no es un libro de autoayuda, es el pulmón de Dios exhalando su vida sobre nosotros. Es mi oración que este 2026 sea el año donde la palabra deje de ser un deber y se convierta en tu deleite, porque finalmente has aprendido a escuchar el latido del corazón de Dios en ella. Yo lo declaro hecho. Vamos a clamar juntos para el 2026 y el resto de nuestras vidas y familias. Y por favor, haga esta oración continuamente. Padre de gloria, Dios de nuestro Señor Jesucristo, hoy venimos ante ti, reconociendo que sin tu Espíritu el libro está cerrado para nosotros. Por eso, no cesamos de dar gracias por lo que has hecho, pero tenemos hambre de más y te pedimos hoy, conformes a Efesios 1:17 al 23, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de ti. No queremos solo datos sobre ti, queremos conocerte a ti y así volvernos hijos obedientes, amorosos y humildes, mansos, que te ayuden y no que te causen problemas. Pedimos que los ojos de nuestro corazón sean iluminados, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos. Y Padre, revélanos cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de tu poder, ese mismo poder que obra en Cristo, cuando le resucitaste de entre los muertos y le sentaste a tu diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Gracias, Padre, porque sometiste todas las cosas bajo sus pies, y a Él lo diste por cabeza sobre todas las cosas, a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud que aquel que lo llena todo en todo. Gracias porque somos tu cuerpo, gracias porque Cristo vive en nosotros. Hoy te pedimos que el rema de Dios sea nuestro pan diario. Por favor, activa esta realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amada familia, por acompañarme. Que el Dios de la paz y de toda gracia los sumerja en la profundidad de su palabra. Los amamos y oramos por ustedes. Shalom, shalom.